Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El pan de vida. La segunda parte. La gente seguía todavía con la intención de hacer rey a nuestro Señor, cuando al día siguiente, después de la escena del lago de Tiberíades, se encontraron con él en Cafarnaúm. Al preguntarle cómo había llegado hasta allí, la respuesta de él fue una reprimenda para aquellos que imaginaban que la religión estaba relacionada primordialmente con asuntos de reparto de pan y de sopa. En verdad os digo que me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. No habían interpretado el milagro como una señal de su divinidad. Le estaban buscando, pero no sabían verle. Recordemos que el siervo Job le vio tanto en su pérdida como en su ganancia, y ellos le veían solamente como un medio de satisfacer su hambre de pan, no su hambre espiritual. La emoción no es religión. Si lo fuera, imagínense, un aleluya en domingo se convertiría en un crucifícale en viernes. Les dijo entonces nuestro Señor: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre. Pues a este señaló el Padre Dios. Juan 6:27. Les presentaba dos clases de panes, el que perece y el que puede durar hasta la eternidad. Les estaba previniendo para que no le siguieran a la manera de un burrito, que anda en busca de pasto, ¿no? O un conejo que anda atrás de las zanahorias, ¿no? Para levantar sus mentes hacia el pan eterno. Les sugirió que buscaran el pan celestial que el Padre autorizaba o señalaba. En Oriente había la costumbre de marcar el pan con el sello oficial o el nombre del panadero. En efecto, si nosotros revisamos el Talmud, encontramos para designar el panadero se relacionaba con la palabra sello. De la misma manera, en las hostias de la misa se imprime una marca, tal como un cordero o una cruz. Así nuestro Señor estaba dando a entender que el pan que ellos habían de buscar era el pan marcado por su Padre Dios, o sea, Él mismo. Ellos querían tener alguna otra prueba más de que el Padre le autorizaba. Él les dio pan, es cierto, pero no era un pan o un milagro bastante estupendo. Después de todo, ¿no había dado también Moisés pan que procedía del cielo? Así ellos minimizaban el milagro del día anterior al compararlo con el de Moisés y el del pan que él les había dado con el del maná del desierto. Nuestro Señor había alimentado a la muchedumbre solamente una vez, en tanto que Moisés sustentó a los israelitas durante 40 años. En el desierto, el pueblo daba a aquel pan el nombre de maná, que significa ¿qué es esto? Pero en aquella ocasión, al despreciar el maná, le dieron el nombre de pan ligero. Así desdeñaban ahora este don. Nuestro Señor aceptó el reto y les dijo que aquel maná que ellos habían recibido de Moisés no era pan celestial, ni siquiera había bajado del cielo, mas aún solo había alimentado a una sola nación por un breve espacio de tiempo. Y lo que era aún más importante, no había sido Moisés quien les daba el maná, sino su Padre celestial. Finalmente, el
pan que Él les daría los nutriría para la vida eterna. Al decirles que el verdadero pan procedía del cielo, ellos le pidieron: danos este pan. Y Él les respondió: yo soy el pan de la vida. Juan 6:35. Esta era la tercera vez que nuestro Señor usaba un ejemplo sacado del Antiguo Testamento para simbolizarse a sí mismo. La primera vez fue cuando se comparó con la escala que había visto en sueños a Jacob, y así se reveló como mediador entre el cielo y la tierra. En su conversación con Nicodemo, se comparó con la serpiente de bronce como uno que curaba al mundo prendido en las redes del pecado y envenenado. Ahora aludía al maná del desierto y afirmaba que él era el verdadero pan, del cual el maná había sido una figura simbólica. Aquel que habría de decir: yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Se llamaba ahora a sí mismo por 3 veces el pan de vida. Una vez más hace aparecer la sombra de la cruz. El pan ha de ser repartido y el que ha venido de Dios ha de ser la víctima sacrificada para que los hombres puedan alimentarse de ella. De ahí que sentía un pan, de ahí que sería un pan lo que resultaría de la ofrenda voluntaria de su propia carne en rescate del mundo, al que conduciría de la esclavitud del pecado a la renovación de la vida. El pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo: en verdad os digo, que a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. No solo se había descrito a sí mismo como uno que había descendido del cielo, sino como uno que había descendido para darse a sí mismo, es decir, para morir. Solo cuando Cristo hubiera sido muerto llegarían a comprender la gloria de un pan que alimenta para la eternidad. Se estaba refiriendo a su muerte, ya que la palabra dar expresaba el acto del sacrificio. La carne y la sangre del encarnado Hijo de Dios, que serían separadas con la muerte, llegarían a ser la fuente de la vida perdurable. Cuando dijo mi carne, quería decir su naturaleza humana, de la misma manera que la expresión el Verbo se hizo carne indicaba que el Verbo Dios o el Hijo había asumido la naturaleza humana, pero únicamente porque esta naturaleza humana se unía a una persona divina. Por toda la eternidad podría Él conferir la vida a aquellos que habrían de recibirla. Y al decir que daría su carne por la vida del mundo, la palabra usada en el texto griego significaba toda la humanidad. Sus palabras resultaban aún más impresionantes debido a que entonces se aproximaba la Pascua. Aunque los judíos sentían aversión a la sangre en aquella época del año, llevaban sus corderos a Jerusalén, donde la sangre sería esparcida en las 4 direcciones de los puntos cardinales. La extrañeza que producía aquel hablar de dar su sangre y su carne quedaba atenuada por el hecho de que se proyectaba sobre el fondo de la Pascua. Jesús quería indicar que la sombra o figura del Cordero literal estaba pasando y cedía el sitio al verdadero Cordero de Dios. De la misma manera que habían tenido comunión con la carne y la sangre del Cordero Pascual,
así ahora tendrían comunión con la carne y la sangre del verdadero Cordero de Dios. Aunque había nacido en Belén, Betgelem o casa de pan, y sido colocado en un pesebre o lugar donde comen ciertos animales inferiores, sería ahora para los hombres tan inferiores a él su pan de vida. Todo lo que existe en la naturaleza ha de tener comunión con algo, y por medio de ello lo que es inferior es transformado en algo superior. Los elementos químicos se transforman en plantas, las plantas en animales, los animales en seres humanos, y el hombre, ¿acaso mediante la comunión con aquel que había descendido del cielo, no habría de ser elevado a participar de la naturaleza divina como mediador entre Dios y el hombre? Él dijo que, puesto que él vivía por medio del Padre, también ellos vivirían por medio de él. Como el Padre viviente me envió, y yo vivo por medio del Padre, así el que me come, este también vivirá por medio de mí. Juan 6:57. Cuán carnal fue comer el maná, y cuán espiritual era comer la carne de Cristo. Era mucho más íntima la vida que venía por medio de él que la que el niño recibe de la leche de su madre. Toda madre puede decir al niño que tiene junto a su pecho: toma, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero en realidad la comparación termina allí nada más, puesto que en la relación de madre a hijo, uno y otro se hallan al mismo nivel. En la relación entre Cristo y el hombre, la diferencia es la misma que existe entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Además, ninguna mujer tiene que morir y tomar una existencia más gloriosa con su propia naturaleza humana antes de que pueda servir de alimento a su vástago. Pero nuestro Señor dijo que tenía que dar su vida antes que pudiera convertirse en el pan de vida de los que creyeran en él. Las plantas que alimentan a los animales no viven en otro mundo. Entonces, si Cristo había de ser la vida del mundo, tenía que permanecer en un tabernáculo entre los hombres, como Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, proveyendo de vida para el alma, de la misma manera que el pan terrenal es la vida para el cuerpo. Pero la mente de sus oyentes no se elevó más allá del plano puramente físico, puesto que preguntaron: ¿cómo puede este hombre darnos su carne a comer? Era una locura que un hombre pudiera dar a comer su carne. Pero no se les dejó mucho tiempo en tinieblas, ya que nuestro Señor les corrigió al decirles que el que les daría su carne no era un mero hombre, sino el Hijo del Hombre. Como siempre, este título aludía al sacrificio expiatorio que habría de ofrecer más tarde. Tampoco era el Cristo muerto el que alimentaría a sus creyentes, sino el Cristo glorificado en el cielo, el cual murió, resucitó de entre los muertos y subió al cielo. De nada aprovecharía el hecho de comer la carne y la sangre de un hombre, pero la sangre y la carne glorificada del Hijo del Hombre aprovecharían para la vida eterna. De la misma manera que el hombre murió espiritualmente al comer en el jardín del Edén físicamente, así volverá a vivir espiritualmente comiendo el fruto del árbol de la vida. Las palabras de Cristo eran demasiado literales y refutó por adelantado demasiadas falsas interpretaciones para que alguno de sus oyentes pudiera pretender que la Eucaristía, es decir, el cuerpo y la sangre que él daría,
eran un mero tipo o símbolo, o que sus efectos dependerían de las disposiciones subjetivas del que las recibiera. Nuestro Señor tenía el método de corregir la mala interpretación cada vez que alguien interpretaba mal sus palabras. Lo mismo hizo cuando Nicodemo creía que con las palabras nacer de nuevo quería decir volver a entrar en el seno de la madre. Pero cuando alguien entendía rectamente lo que él decía, pero parecía encontrar en ello algún defecto, entonces repetía lo que había dicho. Y en este sermón nuestro Señor repitió 5 veces lo que había dicho acerca de su cuerpo y de su sangre. El pleno significado de estas palabras no se hizo evidente hasta la víspera de su muerte en su última voluntad y testamento. Legó lo que al morir ningún otro hombre había sido capaz de legar: su cuerpo, sangre, alma y divinidad por la vida del mundo. Que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Estas palabras siguen resonando en toda la humanidad, en cada Eucaristía. Desgraciadamente hay muchos que aún no las han valorado, no las han entendido, y por eso no se alimentan con este cuerpo, con esta sangre eucarística. Bendito sea usted, Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.